Baker Tilly Costa Rica, parte de la red de Baker Tilly Internacional, ubicada en el top 9 de las mejores firmas de negocio en el mundo por International Accounting Bulletin. La firma ha trazado un ambicioso plan para avanzar en su estrategia comercial. Baker Tilly Costa Rica se encuentra en una constante expansión de sus servicios y áreas de práctica. Por ejemplo, en auditoría, impuestos, consultoría financiera, BPS y legal. Con ello continuará brindando soluciones integrales y cada vez más personalizadas a sus clientes para ayudarlos a alcanzar sus objetivos de negocio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo foro de El Financiero. En esta ocasión vamos a hablar sobre economía. Mi nombre es Sergio Morales, soy editor del Financiero y es un gusto que nos acompañen en este foro, sobre todo porque estamos empezando el 2025 y tenemos muchas preguntas sobre cómo nos irá a ir en este año, qué podemos esperar de este año. Pues bien, en el tema económico, eso es lo que tratamos de dar respuesta hoy a esas grandes preguntas que nos llegan a inicios de año, y pues para eso tenemos unos invitados de lujo para tratar de darnos algunas ideas y sobre todo darnos esas pistas en dónde tenemos que fijarnos nosotros para entender cómo evoluciona la economía local y la economía internacional. De primero voy a presentarles a mis panelistas. Tenemos a don Melvin Garita, subgerente general del Banco Nacional. Don Melvin, buenos días, muchas gracias. Mucho gusto, Sergio, acompañarlos hoy en este conversatorio sobre las expectativas económicas para Costa Rica. Gracias, don Melvin. Don Fernando Naranjo, también un invitado recurrente, por dicha, de aquí del Financiero, presidente de Consejeros Económicos y Financieros de CEFSA. Buenos días, don Fernando, y bienvenido. Buenos días, Sergio, encantado de estar otra vez aquí con ustedes y a todas las personas que nos están viendo y escuchando, un feliz 2025. Sin duda, sin duda. Y también nos acompaña otro compañero recurrente en los foros, don Aarón Chávez, director de consultorías de la firma Baker Tilly. Don Aarón, muchas gracias por venir. Don Sergio, muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos que conversemos bastante sobre perspectivas económicas. Sin duda alguna. Bueno, comencemos. El país, las autoridades económicas proyectan que creceremos un 3.9%. Me estoy refiriendo a la variación del Producto Interno Bruto, claramente. Ya hemos hecho algunas publicaciones en donde hemos abordado ese porcentaje. ¿Qué significa ese porcentaje? Que es un porcentaje que se destaca, pero parece que no es suficiente. Don Fernando, le planteo esa primera pregunta, ¿qué implicaciones, qué significa ese 3,9% de crecimiento para este año? Bueno, vea, Sergio, primero yo creo que es importante tomar en cuenta que esta economía viene año por año creciendo menos. Crecimos más en el 23, crecimos un poco menos en el 24 y ahora el banco está pronosticando esa cifra cercana al 4%. A mí me da la impresión de que vamos a crecer un poco menos por una serie de circunstancias que con mucho gusto las podemos comentar. Recuerdo muy bien al maestro de todos los economistas, don Eduardo Lizano, que él decía, en esta economía, en este país, para que la gente viva mejor, mínimo hay que crecer 4,5%. Es la única forma de que el ingreso que le llega a las familias se recupere, que tengan más ingreso, que puedan gastar más y así reactivar la economía. Bueno, eso no lo estamos viendo en este momento al inicio de este año. Puede ser que el Banco Central ajuste su política económica y que el gobierno también haga algunos ajustes, pero en estos momentos eso no se ve. Y bueno, mi impresión es que vamos a crecer menos otra vez en el año 25 comparado con el año pasado y eso no es suficiente para llevar un ingreso mayor a las familias costarricenses. Ahora hay que tomar muy en cuenta, Sergio, algo que se repite mucho y es que en el país nuestro las zonas francas juegan un papel muy importante. Es la actividad más dinámica, que crece más, que exporta más.
en Costa Rica, pero eso no necesariamente significa que se beneficia a la totalidad de la población en el país, porque eso está muy concentrado en ciertas zonas y muy concentrado en ciertas actividades específicas. No vamos a tener un problema serio este año, pero yo no soy tan optimista como creer que este crecimiento es suficiente para satisfacer las necesidades de los hogares costarricenses. Entiendo. Don Melvin, le reitero la pregunta, ese 3,9% ¿qué representa para usted? En caso de que lo alcancemos, ya tenemos un aporte aquí de don Fernando que dice hay una posibilidad que no lo alcancemos. Sí, bueno, hay que tener claro que el país viene de un periodo de crecimientos mucho más bajos de esos. Don Fernando hacía referencia a la historia reciente, pero si nos adentramos a una buena parte del 2010, de esa década del 2010, el crecimiento estuvo por debajo de ese 4% y en algunos casos llegó al 3%. Entonces estamos viendo en términos generales, cuando se habla de crecimiento económico, desarrollo económico, hay que ver espacios de tiempo mayores. Bien lo señalaba don Fernando respecto a la importancia de crecer a tasas relativamente altas para ir duplicando el ingreso de las personas en menos periodos de tiempo. Si uno ve esto, el crecimiento económico ha venido teniendo, digamos, en una tendencia de mediano y largo plazo, una recuperación de la caída que tuvo en algún momento, donde el promedio incluso llegó a niveles muy cercanos al 3% en una serie de periodos largos, que es lo que nos interesa. Y tenemos efectivamente, hubo una Costa Rica que crecía a tasas del 4,5, 4,80 y hay un gran reto para volver a esas tasas, ojalá crecimientos del 5. Sí hay un tema muy importante que considerar respecto a las tasas de crecimiento y es que conforme una economía se empieza a desarrollar, empieza a alcanzar los precios de las economías con las que comercia, esas economías tienden a desacelerarse. Es algo que en la teoría de desarrollo económico se conoce como la convergencia de Solow, y es que una economía tiende a crecer en el mediano y largo plazo al mismo ritmo que sus socios comerciales. Un ejemplo clarísimo para todos es, bueno, China. China en algún momento del inicio de este siglo crecía a tasas del 15, 13, 12% y hoy se espera que para este 2025 crezca apenas un 4,5%. Eso se debe a esa convergencia hacia los socios comerciales. O sea, hay un potencial muy grande de aprovechar el comercio internacional y atender la demanda externa por nuestros bienes y servicios y crecer de una manera significativa. Eso se va trasladando a las economías en precios, salarios, calidad de vida de las personas y eventualmente hace que esas economías tiendan a crecer a la tasa de sus socios comerciales. Nosotros creo yo que todavía tenemos muchas oportunidades de seguir creciendo por encima de nuestros principales socios comerciales, pero tenemos que tener claro que el mundo para este año se espera que crezca un 3%. Estamos creciendo un punto porcentual por encima de eso. Estados Unidos se espera que crezca un 2,1% en este año y la zona euro apenas alrededor de un 1%. Entonces, en términos relativos es un buen número, pero todavía tenemos mucho para aprovechar, digamos, esa incursión en los mercados internacionales, pero tenemos que tener claro que en algún momento, en los próximos 20 o 30 años, vamos a empezar a crecer a las tasas que crece Estados Unidos. Ahí usted señala dos fuerzas, don Melvin. Nuestro potencial, que tenemos bastante potencial, por ahí estaba también el potencial que pueden ofrecer las zonas francas con la salvedad que señalaba don Fernando, ¿verdad? Que no es generalizado, y todo el potencial que en realidad tiene el país para crecer, ¿verdad? Pero por otro lado tenemos esa gran fuerza en la convergencia de las economías de los socios comerciales. Entonces, concluimos así de entrada que por el momento nuestro potencial es un poquito más fuerte que esa fuerza de convergencia de los socios comerciales. Sí. Mientras sigamos explotando las ventajas competitivas que tenemos en Costa Rica, podemos seguir aprovechando la demanda que hay por nuestros bienes y nuestros servicios en los mercados internacionales para crecer a tasas superiores a las de nuestros socios. Pero llegará algún momento,
20, 30, 40 años, ahí esperemos verlo, ojalá, donde necesariamente vamos a ir convergiendo y la calidad de vida de los costarricenses también debería ir convergiendo a la de nuestros principales que esas fuerzas se equiparen un poco. Sí, hay un tema que señalaba don Fernando respecto a las zonas francas en particular y los regímenes especiales. Hay algunos análisis de Procomer bien fundamentados sobre los encadenamientos productivos, y es que si hay un señor que arregla el jardín, ese señor se ve beneficiado de atender a las personas que tienen su casita, que tienen y que le dan servicios o pagan por esos servicios a esa persona, y con ese ejemplo se puede extrapolar a muchas de las actividades económicas que generan las zonas francas. Sí es un hecho que crecen a un mejor ritmo, pero la pregunta que deberíamos de tener es ¿qué otras limitantes que tienen el empresariado costarricense hay que eliminar para que crezcan a los ritmos que están creciendo? Para que ese efecto se multiplique. Exactamente. Sin duda. Don Aarón, ¿cuál es la expectativa que manejan las empresas? Estamos hablando ya ya hablamos de las cifras, hablamos de las expectativas que tienen aquí los compañeros, y ahora, ¿qué manifiestan las empresas? ¿Cuáles son las expectativas? Porque ese PIB viene alimentado por el consumo de las familias, el consumo de las familias alimenta a su vez las ventas de las empresas. Entonces, ¿cómo están esas expectativas de la parte que cae en la economía real de la empresa? ¿Cuánto espera crecer con respecto al año pasado principalmente? Sí, bueno, antes de caer en las empresas, yo creería que, y coincido con don Fernando, al final de cuentas, si nos comparamos, bueno, y el Banco Central le encanta ahorita compararse con el exterior, si nos comparamos con otras economías, efectivamente estamos creciendo mucho más que nuestros socios comerciales, que China, Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, ¿verdad?, como tal. Eso por un lado, en lo externo. Sin embargo, coincido en el tema de que no nos alcanza todavía, no es suficiente para el tema del crecimiento, y eso lo podemos observar en las empresas precisamente, porque las empresas están esperando un crecimiento, pero hay otros elementos que vamos a tocar, tipo de cambio, por ejemplo, muy importante, que si bien es cierto, aunque la producción, aunque los productos se estén vendiendo más, el tipo de cambio no ha estado ayudando, y al final de cuentas ese crecimiento no se ve reflejado. Una economía que crezca poco, ¿verdad?, que crezca 3.9 como está estipulado, 4.1 como está en el 2024, realmente no alcanza para poder elevar el nivel y para que las empresas sean más productivas y den mayor empleo. Tal es el caso que el desempleo otra vez vuelve a presentar, la desocupación o el desempleo empieza a dar una cierta caída. Entonces, realmente creemos que es un año como muy pasivo, muy para apenas pasar el momento, pero sí no está alcanzando para las compañías, y eso se ha visto reflejado. Incluso ya Nogui ha estado hablando sobre el tema de que la renta no da, que tenemos que hablar de un tema fiscal, que eso es tal vez un tema que vamos a tocar más adelante. ¿Por qué? Porque las empresas no están generando lo que deberían generar, y por ende no estamos teniendo los ingresos necesarios a nivel de finanzas públicas, y eso nos está afectando, y cuando nos afectamos en eso, pues empiezan a subir impuestos y ya el costo de la vida se vuelve un poco más tedioso, más complejo. Entonces es un efecto en cadena. Don Fernando, sí, perdón, quería anotarme algo. Vea, aquí se trata de discutir y analizar, ¿verdad? Don Melvin tiene parcialmente razón, pero no totalmente la razón. Usted compara una economía que era muy diferente hace 15 años, porque las zonas francas eran el 5% del Producto Interno Bruto. Hoy son el 15% del Producto Interno Bruto. Pero si usted saca las zonas francas, resulta que la economía doméstica, donde está el 85% de la producción, y en ese 15% de las zonas francas está el jardinero suyo, don Melvin. Todos los proveedores que le dan apoyo a las zonas francas están incluidos. Si usted saca las zonas francas, la economía doméstica, según el Banco Central, está creciendo menos del 3%, menos de lo que esta economía crecía hace 15 años. Entonces, por eso le digo, parcialmente es cierto si usted ve las cifras, pero tenemos un cambio estructural muy grande en la economía nuestra por la importancia que tiene zonas francas. Ahora, todos nosotros,
los que estamos aquí vivimos del 85% que se genera en la economía doméstica. Vivimos muy poco de lo que se genera en las zonas francas. Y a nosotros lo que nos interesa, buenísimo que crezcan las zonas francas, eso no hay la menor duda, pero lo que nos interesa más es que crezca la economía doméstica y ahí estamos creciendo menos del 3%, que es muy por debajo de lo que están creciendo otras economías similares. Cogen ustedes el caso de República Dominicana, está creciendo 6,5% aquí en nuestra vecindad. Para no hablar de Singapur o de Corea, ¿verdad? Con tasas muchísimo más altas. Y yo creo que Costa Rica tiene que aspirar, no compararse con los que crecen menos, es aspirar a compararse con los que crecen más. Precisamente esa es la aspiración que deberíamos tener. Y ahí me parece que el país está debiendo en el tema de la economía doméstica. Ahí tengo una pregunta y para los tres realmente es, bueno, entonces, a ver, esto es un poco de solución estructural. ¿Cuál es la vía? ¿O son las dos vías? Hacer que precisamente este dinamismo de las zonas francas se contagie un poquito más a la economía local o hacer cambios estructurales en la economía local para que por sí sola crezca más. ¿Cuál es la vía, digamos, más recomendable para eso? Hay un dato bien interesante e importante que resaltar y es cuánto se espera que crezca la inversión, la formación de capital. Erróneamente, bueno, hay una corriente de economistas que cree que el consumo es el que mueve la economía. Yo no estoy dentro de ellos. Es la inversión la que mueve una economía. Y el ciclo de inversión, generación de crecimiento económico, generación de trabajo y bienestar es algo que en nuestro país para este año se espera que la inversión crezca alrededor del 6%. El año pasado creció alrededor de un 4,5%. Si nosotros mantenemos una política económica que permita a los empresarios, primero que facilite a los empresarios tomar decisiones, y ahí hablamos de estabilidad fiscal y estabilidad monetaria, y además entramos en una mayor desregulación, una mejor, más liviana carga tributaria y más simple, podríamos ayudar a que muchas de estas empresas aumenten sus niveles de inversión y con esto se impulsa el crecimiento. Los datos que se tienen por parte del Banco Central es de un crecimiento de la inversión, como les decía hace un momento, para el 2025 de un 6%, muy por encima del 4,5% que creció en el 2024. Y ahí usted está hablando de inversión meramente de economía local. En general, okay. En toda la economía. En todo. Sí, y esto debería de potenciar el crecimiento para este año en particular, pero para el 2026, 2027 y en adelante. Si nosotros contemplamos, tenemos claro ese ciclo positivo de inversión, crecimiento, generación de empleo, generación de bienestar y tomamos acciones para mejorar esas expectativas en los empresarios, pues definitivamente podríamos aspirar a esas mayores tasas de crecimiento que claramente tenemos que aspirar a ellas. Y cuando hablo de esta tesis de que es la inversión y no el consumo, muchos de ustedes aquí tienen celulares que hace 20 años no existían, y menos hace 30 años. Si no hubiera sido por la inversión, por la investigación, por el desarrollo de nuevos productos, ninguno de nosotros anduviera los celulares que tenemos. Entonces, esa inversión que tiene que estar potenciada por la innovación, por la investigación, por el desarrollo de nuevos productos y servicios, es la que eventualmente permite a las sociedades ser más productivas, producir más con menos tiempo o con el mismo tiempo y por ende mejorar los niveles de vida. En nuestro país necesariamente hay algunas trabas importantes. Bueno, ustedes han publicado esto en algunas de sus ediciones. La carga efectiva tributaria que enfrentan las empresas es relativamente alta. La complejidad de las regulaciones nuestras, tanto para el cumplimiento tributario como de otras obligaciones. Con solo la complejidad tributaria ya. Y que ya se está poniendo en la mesa más bien hablar de impuestos nuevamente, ¿verdad? Sí, y fue hace poquito que hablamos de impuestos, ¿verdad? Okay, le reitero la pregunta, don Fernando, ¿cómo hacemos para que ese sector local de la economía
solito se reactive un poquito más. ¿Cómo Pero hacemos es para...? que lo tenemos abandonado. Sergio, dígame cuál es la política agrícola. Dígame cuál es la política industrial doméstica. No existe. Unas tasas de interés que ha venido fijándolas el Banco Central a través de su tasa de política monetaria, que son excesivamente altas, y don Melvin está en el campo, en el banco, y lo sabe muy bien. Usted no puede pensar en reactivar ese sector con unas tasas que son en términos reales de las más altas que hemos tenido en los últimos 15 años. Bueno, no puede haber inversión si Exactamente. mi financiamiento Y es... yo estoy de acuerdo con don restrictivo. Melvin. A largo plazo la inversión es el elemento clave, pero a corto plazo es el consumo de las familias. Y el consumo de las familias, el año pasado, trimestralmente, se fue desacelerando. Y la formación de capital, Melvin, se desacelera en los últimos años, salvo el periodo inmediatamente post pandemia. Entonces, bueno, a mí lo que me parece es que no hay una política de producción en el país y un Banco Central que está obsesionado con bajar la inflación a todo costa y mantener el tipo de cambio lo más bajo posible, ¿verdad? Esa es la política que sabemos, inclusive muchos colegas economistas lo han dicho explícitamente, que el Banco Central cambió su política de metas de inflación por una política de metas de devaluación, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que hay un mal manejo de la política económica y eso es lo que nos está pasando a la factura en la economía doméstica. Uh-huh. Ya voy con usted, don Melvin. Don Aarón, ¿se siente esto de esta manera? Sí, yo coincido en el tema de que al final de cuentas la inversión nos va a dar rendimientos a largo plazo, eso no es algo inmediato, es necesario, pero bueno, en el tema del régimen especial realmente hemos invertido, le hemos dado cariño, ¿no? Al final de cuentas, pero el régimen definitivo sí está abandonado. Me parece que al final de cuentas el crecimiento es muy poco y si bien es cierto, la inversión es importante, nosotros necesitamos generar consumo. Necesitamos reactivar. Con una inflación como la tenemos en este momento nos hacemos poco atractivos, aparte que son ciertos sectores los que están bajando en los precios, no son todos, entonces es muy particular, ahí habría que ver el IPC, ¿verdad? Y el tema del tipo de cambio nos quita competitividad, entonces aparte que tenemos un régimen definitivo que no está creciendo lo suficiente, ¿okay? No está creciendo lo suficiente. También tenemos un momento coyuntural, yo sigo con los impuestos, pero es que es un tema que va a entrar y es poco popular, es complejo, pero nos va a restar competitividad. Entonces, si empezamos a restar competitividad de un lado del régimen definitivo, nos volvemos caros y al final de cuentas el dinero no circula. Y cuando el dinero no circula es pues donde entramos en problemas propiamente. Uh-huh. Bueno, qué interesante. Aquí ya voy sacando conclusiones sobre, inversión y cuán necesaria es para ese régimen local, ¿verdad? Y estos dos sectores, que bueno, es un tema recurrente y que hemos hablado por años, ¿verdad? Zonas francas y régimen definitivo o economía local. Ahora, hay tres temas que todavía no hemos tocado, ¿verdad? Ahí les digo, y tal vez Melvin me puede ayudar con eso. Bueno, tenemos tasas de interés, manejo de inflación y tipo de cambio. Entonces, ¿por cuál querés empezar? Y, bueno, ¿cómo lo enlazamos precisamente con lo que estamos discutiendo, ¿verdad? Que es, bueno, ¿cómo hacemos para elevar el nivel de nuestras empresas? Entonces, aquí es por dónde empezamos. ¿Cuál escojamos? Pero tenemos que tocar los tres: tasas de interés, tipo cambio y manejo de inflación. Empecemos por la inflación, que es la base de los otros dos. Ajá. Vean, por ahí hay un artículo mío que había escrito hace como 14, 15 años, donde parecía o me llamaban loco por decir que se podía bajar la inflación de 2 dígitos. Y habían muchos economistas consolidados que hablaban de que eso no era posible para una economía como la nuestra. Y ya después de 2013, 2014, entrado el 2015, empezamos a ver tasas de inflación que bajaron al 7, 8, luego al 5, 4, 2, y hoy tenemos tasas de inflación muy bien controladas. La inflación conlleva el impuesto más odioso y más regresivo, más destructor que puede tener una economía, y es el impuesto inflacionario.
no hice los cálculos para mencionar, para hacer comparaciones respecto al impuesto inflacionario en los últimos 5 o 10 años respecto a lo que estábamos acostumbrados antes del 2013 o 2012. Pero la cantidad de recursos que le quitaba literalmente de la bolsa a las personas con menos recursos, con las personas más pobres de los deciles, con menos ingresos del país, era enorme. La inflación es uno, y el Foro Económico Mundial lo señala como uno de los pilares bajo los cuales se cimenta la actividad económica. Y una inflación baja y controlada, estable, es básica para que, si Sergio quiere hacer su cálculo económico respecto a qué quiere comprar o qué quiere vender o las decisiones de inversión que quiera hacer, lo haga sin mayores problemas. En algún momento nuestro país estuvo acostumbrado a tener inflaciones del 20 o 25%, y no solo era eso, era la inflación por sí misma es inestable, es un fenómeno monetario inestable y varía. Entonces, imagínense ustedes que la inflación puede ser del 20, pero un año puede ser del 25 o del 15. Entonces, eso afecta la toma de decisiones. ¿A qué quiero llegar con esto? Es sumamente importante que un banco central tenga un compromiso serio y su autonomía e independencia se respete para que tenga esa economía una inflación baja. ¿Esto a qué nos lleva? A que potencia tasas de interés también bajas y estables, sobre todo estables. Nadie quiere que su crédito, su cuota por el crédito aumente 100,000 colones de una semana, de un mes al otro, o 1,000,000 de colones de un mes a otro, dependiendo del tamaño de la deuda que se tenga. Y en eso el control de la inflación es sumamente importante. Estamos enfrentando un periodo de desinflación a nivel mundial, donde el problema inflacionario que enfrentamos a raíz de las medidas extraordinarias que se tomaron en todo el mundo por la pandemia, generaron un problema inflacionario serio. Y estamos en ese proceso de desinflación. El problema hoy está en que las expectativas de inflación a nivel internacional no están claras. Y muchas de las políticas que probablemente vamos a contemplar ahora, vamos a discutir ahora más adelante, que podría implementar el nuevo presidente de Estados Unidos, tienen efectos inflacionarios. De hecho, los rendimientos de los bonos del Tesoro, que son, por decirlo así, uno de los activos con mayor información para la gente respecto a dónde se espera que estén las tasas, han tenido un repunte debido a algunas de estas anuncios de estas políticas. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Bueno, la senda de disminución de tasas por parte de la FED, por parte del Banco Central estadounidense, para este año el mercado está esperando apenas que haya un recorte de 25 puntos base por este problema inflacionario que no es local, es internacional. Y que tenemos que estar observando constantemente porque estamos en economía abierta. Y es un hecho que la misma Junta Directiva del Banco Central lo está observando. Cuando se entrevistó en la última revisión de expectativas de los miembros del Banco Central estadounidense, ellos señalaban que esperaban un recorte de alrededor de 50 puntos base durante todo el 2025. Y el mercado andaba con expectativas similares. Sin embargo, después de estos acontecimientos, las expectativas del mercado, donde hay cientos de miles de personas tomando decisiones para fijar a través de esos precios sus expectativas, nos dicen que se esperan apenas 25 puntos base. O sea, el problema inflacionario internacional existe y hay que tomarlo en cuenta a la hora de tomar decisiones de política monetaria. Eso y parte de la información que tenemos que darle a todos los que nos ven y los que nos escuchan es efectivamente el problema inflacionario a nivel internacional que nos afectó muy fuerte en el 2022 y todavía no está controlado, y eso hace que los bancos centrales sean cautos. Sí. Los bancos centrales, por definición. Nadie quiere, yo creo que estamos claros que nadie quiere otra tormenta inflacionaria como la que vivimos, porque tuvo bastantes efectos. Don Fernando, usted adelantaba el tema, ¿verdad? De bueno, ¿qué estamos haciendo? Y que hay una inconformidad suya también por ahí que manifestaba sobre cómo se maneja localmente. ¿Por qué?
¿Por qué esto es sumamente relevante atado al eventual crecimiento que podamos tener? Perdón, no le entendí bien la pregunta. Vamos a ver, ¿por qué el manejo de la política monetaria o de la inflación por parte del Banco Central se vuelve relevante para, para el eventual crecimiento que logremos tener? Bueno, primero, veamos, tenemos 15 años ya de tener, Sergio, de tener metas inflacionarias. 3% dice el Banco Central. Pero si usted analiza los últimos 2 años, la inflación ha sido 0, ¿verdad? Y eso significa un límite muy importante para las empresas. Con inflación 0, las empresas no pueden ajustar al alza los precios, porque tienen una competencia con un tipo de cambio que se está apreciando, una competencia del exterior que les impide ajustar los precios. Y eso es una limitante muy grande y en parte esta economía doméstica no crece precisamente por eso, por un mal manejo de la política monetaria del Banco Central. Vea, Melvin, yo no recuerdo en los últimos años unas tasas en términos reales del valor que tenemos hoy en día, con inflación 0. ¿Cuánto es la tasa, digamos, para el sector industrial en el Banco Nacional? Nominal. ¿En dólares o en colones? En colones. Dependiendo pueden dar, dependiendo del perfil de crédito, ¿verdad? Porque hay que contemplar el riesgo de cada uno de los clientes. Pueden dar, en promedio, pongámosle alrededor de un 8%. Bueno, imagínese. Y en términos reales, históricamente, en este país era 3,5 o 4%. Estamos hablando del doble de tasas reales. ¿Cómo va a haber inversión? Vea, aquí están las cifras, don Melvin. En el año 23, según el Banco Central, la formación bruta de capital, o sea, la inversión total, y esa estuvo muy concentrada en las zonas francas, fue 8.6. El año pasado, 4.1. Es la mitad, menos de la mitad. Y esta economía, ahora el banco está especulando o estimando un crecimiento un poco más alto este año, pero más bajo que el 23. Y eso es para argumentar igual que usted. Si no hay más formación bruta de capital y el 85% de la formación bruta de capital de este país es en la empresa privada, 15% es el resto de las instituciones, ¿verdad? Bueno, entonces a mí lo que me parece es que tenemos una política económica que no le está poniendo ninguna atención al 85% de la economía doméstica. Y eso nos va a causar muchos problemas en el futuro, definitivamente. Y bueno, ojalá sigamos con una inflación baja. Yo no estoy propiciando volver al tiempo de don Rodrigo Carazo con tasas inflacionarias del 20%. Fue solo ese periodo de los años 80 que tuvimos inflaciones del 15 a 20%. La inflación en este país ha andado alrededor de 12, 10% históricamente, ¿verdad? Antes de que entráramos en las metas inflacionarias, pero ya tenemos 15 años de tener metas inflacionarias. Y en los últimos meses, la cantidad de meses que hemos atravesado por el rango de tolerancia que manifiesta el Banco Central es una minoría. Hablemos de más de 24 meses, ¿verdad? Y hemos tocado ese rango de tolerancia o cuando vamos para arriba o cuando vamos para abajo, ¿verdad? No es que llegamos y nos estabilizamos. Aquí tengo una pregunta y creo que es recurrente. Bueno, tenemos las metas de inflación, tenemos un rango meta, ¿verdad? Bueno, ¿cuán importante es que estemos o no estemos ahí? Bueno, porque la meta de inflación se fija precisamente más o menos equiparándola a la inflación internacional y de ahí sale el 3%, pero no lo hemos cumplido. Es que tan malo es tener inflación alta como tenerla baja. 0% de inflación es pésimo porque usted está limitando a las inversiones de las empresas porque no pueden crecer, porque no pueden aumentar sus precios, ¿verdad? Y si usted coge el análisis de la inflación en el país, además es muy injusta lo que ha pasado en los últimos años, porque con este anclaje que el Banco Central está haciendo del tipo de cambio, ¿quiénes están beneficiando más con esa inflación tan baja? Son las personas de ingresos más altos, ¿verdad? Eso está, y son las cifras oficiales. Perdón, Melvin, son las cifras oficiales del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y las cifras de inflación. A nivel de ingreso, las personas que más se han beneficiado, ¿quiénes son? Los que compran vehículos,
las personas que trabajan en zonas francas, las personas que viajan al exterior, las personas que compran electrodomésticos y las personas bajas y el renglón de alimentación, que es básico para las clases más bajas de este país, ahí la inflación no ha sido del 0%, sigue siendo positiva. Bueno, entonces a mí me parece que todo este manejo de la política económica lo veo muy desacertado y que no está llegando realmente a la verdadera raíz de los problemas económicos nuestros, que es cómo hacemos para que ese 85% de la producción nacional crezca más. Ahora, don Aarón, ¿está el sector privado pendiente de esa, digamos, de ese desajuste de inflación respecto a la meta? Claro, al final de cuentas estamos con un tema de precios, como decía don Fernando. Al final, si yo no puedo mover el precio, porque la elasticidad de mis precios no es tan amplia, pues realmente tengo un poco crecimiento en las empresas. Entonces, si mi precio no se puede variar, tengo poco margen para crecer. Entonces, si nosotros segregamos, que era lo que mencionaba ahora, lo que es el tema de la inflación, por ejemplo, donde tenemos cifras positivas, va a ser en alquiler, que no es la persona que tiene más dinero la que anda alquilando usualmente. Alojamiento, que somos carísimos aquí en Costa Rica. Alimentación, que también somos caros. Lo que ha bajado son transportes y otros, pero menores. Entonces, realmente a nivel de compañía, y ahora que decías lo del presupuesto del 3% en temas de inflación, cuando uno hace un presupuesto, si uno fija que el gasto va a ser 100 y al final de cuentas tiene un sobrante, pues al final no es bueno porque usted tuvo que apartar dinero que no utilizó como tal. El creer que hay un sobrante en un presupuesto que es bueno sería erróneo. Uno presupuesta para saber cómo va a actuar adelante, cómo va a actuar con sus ingresos, cómo va a actuar con su gasto, cómo va a actuar con su deuda. En este caso, tiene el Banco Central, por estatuto, que llevar la inflación o que llevarla a un término que es lo pactado. En este momento es un 3% y no se ha cumplido. Y, sin embargo, cuando vemos a don Roger Madrigal, pues viene y dice, tenemos 0, y siempre en todas sus presentaciones refuerza lo que dice la ley orgánica, dice que es un 3%, sin embargo, al final de cuentas estamos en 0, no lo estamos cumpliendo. Entonces, el Banco Central no está cumpliendo su rol, que eso es lo que ellos mismos ponen y que es lo que dice la ley orgánica. Adicional con la política de tipo de cambio, que parece que más bien se volvieron ya un tema de tipo de cambio, porque ese es la visión, realmente está afectando mucho la producción, está afectando mucho el crecimiento y el 85% que decía don Fernando se está viendo afectado. Entonces, sí vemos un deterioro en las empresas, sí vemos un deterioro que ya al final de cuentas lo está percibiendo a nivel de renta el sistema fiscal, ¿no? Entonces sí está muy difícil, yo creo que no es la senda correcta, coincido plenamente en que tal vez el Banco Central se ha ocupado tanto en mantener esos márgenes, y ahora no quiero decir que la inflación debería estar en 3, 4, está bien, manejémosla ahí, pero hay otros elementos que no estamos viendo y que estamos abandonando. Ok, bien, tenemos que darnos prisa porque si el tiempo avanza y tenemos, como les dije, otros temas. Sí, yo nada más quería aportar algo. El transporte ha disminuido más de un 4% en el último año, las prendas de vestir alrededor de un 3%, los muebles para que compran las personas también, los costos de la educación, los costos de la salud, han aumentado menos de un 2%, los alimentos, a pesar de la volatilidad por los fenómenos climáticos que hemos venido enfrentando, y no deberíamos contemplar esa volatilidad que no obedece al Banco Central, aún así los alimentos lo que han aumentado en el último año es alrededor de un 2,5%. Entonces, la inflación, como les decía hace un momento, es el peor de los impuestos porque recae en las personas con menos ingresos. Y para el caso de nuestro país, alimentos, educación, salud, transporte, tienen niveles bajos de inflación, y eso beneficia a las personas con menos recursos.
Sí, pero vamos a ver, y aquí meto a todos en la canasta para lo que me estás diciendo. Hablemos no solo de inflación, sino del costo de la vida, ¿verdad? De esa percepción del costo de la vida que para mí trasciende la inflación. Es como cuando te dicen que la temperatura en el ambiente va a estar de 20 grados y la sensación térmica es otra, ¿verdad? Así lo podría expresar en una metáfora. Porque también tenemos ese elemento, Melvin, el asunto del costo de la vida, y en donde no todas las personas manifiestan tener como esa sensación de que, caramba, yo siento que siempre los precios y siento que pago más y todo esto. Eso es el problema económico básico. Tenemos necesidades, las personas tienen necesidades y todos tenemos ingresos finitos. Y por eso, digamos, cuando uno estudia microeconomía y cuando lo enseña, le enseña ese tema. Entonces es normal que todos sentamos que el costo de la vida es alto, porque conforme vamos mejorando incluso nuestros niveles de vida, aspiramos a otras cosas. Y en esos niveles de aspiración llega a darse esa percepción desde el punto de vista neurocientífico, por decirlo de alguna llegando forma. hasta ese campo. Entonces, Ahora, perdón, Melvin, quisiera avanzar con un tema, y esto es ligado de nuevo a lo que ustedes están incluso poniendo sobre la mesa y de lo que estamos debatiendo. Es reactivación económica, ¿verdad? Con sus diferencias. El tema de las tasas de interés, ¿verdad? Tenemos un banco central que algunas personas dicen debió ser más rápido, ¿verdad? Debió ser más reactivo cuando vio que el asunto se desaceleró. Hay gente que dice que no, tenemos como en todo, ¿verdad? Pero el asunto es, caramba, con una tasa de interés baja, ahí yo podríamos estar hablando de eventualmente inversión, de proyectos, de certezas incluso, ¿verdad? De más certezas. ¿Qué pasa con eso, verdad? ¿Qué pasa y qué puede pasar, Melvin, en los meses venideros? Vean, hay que tener claro algo. La inflación es y perdón que me devuelva la inflación, pero la inflación es la madre de las tasas de interés. Hay una máxima que dice que la inflación domina las tasas de interés. O sea, si la inflación sube, las tasas de interés tienen presiones al alza, si disminuye, tienen presiones a la baja. Y me devuelva la inflación, porque ¿cuál es el problema y por qué los bancos centrales alrededor del mundo están siendo cautos con esto? Porque si no se controla definitivamente la inflación, eventualmente, y hay un resurgimiento de la inflación, las tasas de interés tendrían que volver a subir. Y los bancos centrales, no solo el nuestro, sino en general, lo que buscan es dar pasos a disminuir las tasas de interés cuando ya tienen una certeza clara de que el fenómeno inflacionario está controlado. Esto ocurre en todos los bancos centrales del mundo, claramente, y el efecto que señalaba muy bien don Fernando es precisamente lo que busca un banco central. Cuando las tasas reales son altas, el objetivo del banco central es precisamente desacelerar una economía con el objetivo de controlar la inflación. ¿Por qué? Porque si ese fenómeno no se controla, podríamos volver a tasas que esperemos que no, como las que vimos en el 2022. Recuerden cuando la inflación y las tasas de interés eran de 2 dígitos acá. Volvemos a tocar el 12%, don Fernando. Perdón, y esa cautela es la que mueve a los bancos centrales alrededor del mundo. Acá pues, claramente tiene los efectos de desaceleración, pero es precisamente lo que buscan los bancos centrales. Y hay que recordar algo, en el 2022, cuando teníamos el problema inflacionario que se enfrentó, uno de los grandes temores que existía a nivel internacional era si se iba a controlar la inflación de una manera clara, y los recuerdos que quedaban nos llevaban, desgraciadamente, don Fernando, a los 80, donde el Banco Central estadounidense elevó las tasas de una manera que hizo que el mundo en general entrara en un problema económico muy serio. A don Fernando le tocó que muy probablemente que ir a negociar los estragos que conllevó lo que Paul Volcker
generó en el mundo y en Latinoamérica con las famosas quiebras que tuvieron los mismos gobiernos. ¿Por qué? Porque se vieron obligados para controlar la inflación a subir las tasas de interés del Banco Central a niveles del 15% en dólares. Y eso, y el enfoque y el efecto que eso podría tener es una recesión. Por dicha, el Banco Central estadounidense y los bancos centrales, principales bancos centrales alrededor del mundo lograron controlar la inflación y no tuvieron que subir las tasas de interés más allá de lo que vimos, ¿verdad? Pero el punto al que quiero llegar es que el fenómeno inflacionario es tan devastador, tan de cuidado, que los bancos centrales tienden a ser conservadores. Y en ese ínterin, mientras las cosas se calman y se acentúan, pues efectivamente hay voces como la de don Fernando que señalan que podríamos tomar una política monetaria un poco más expansiva. Don Fernando, ¿cómo hacemos para precisamente en tasas de interés, caramba, ver tasas reales un poquito más ajustadas, ¿verdad? Donde que la gente igual siente un poco más de confianza y se aventure con inversión. Estoy hablando desde la familia que quiere comprar una casa o quiere emprender algo, hasta las empresas que dicen, mejor espero porque esa tasa real está muy alta. Usted me está pidiendo lo imposible. Sí, algo así. Pero vea, don Melvin me está dando la razón, y lo acaba usted de decir, Melvin. El costo de la canasta de alimentaria creció el año pasado 2.5. Pero ¿qué fue lo que bajó de precio? Los viajes al exterior, transporte, yo estoy en esa industria. Los transportes, el costo de los billetes aéreos bajó. El costo de los automóviles bajó, medido en colones. Los electrodomésticos bajaron, pero eso es lo que consume la gente de ingresos altos. Pero el 50% del gasto de las familias de ingresos medios para abajo es alimentos, y ahí hay una inflación. Entonces, es muy injusto lo que el Banco Central está haciendo, con no cumplir la meta inflacionaria, porque no la está cumpliendo, sino que está por debajo de la meta inflacionaria. Pero vean qué interesante. Vamos a ver. Usted me está preguntando de las tasas de interés. Sí, son excesivamente altas. Usted no puede promover una mayor formación de capital para complacerlo a usted, que ese es el elemento dinámico, y usted está en el Banco Nacional y lo sabe, no puede generar inversiones con esas tasas en términos reales. ¿Y por qué? Porque usted tiene una economía tan abierta como es la costarricense y tiene que competir con los productores en México, con los productores en Colombia, con los productores en Perú, en Chile. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que los empresarios ya no quieren hacer inversiones porque las tasas de interés no les permiten que esas inversiones sean rentables. Y el segundo elemento que es clave en esto es lo del tipo de cambio. Y la economía doméstica no va a crecer más en los próximos años si no cambiamos la política cambiaria del Banco Central. Definitivamente, mire, la competencia que tiene un agricultor en Costa Rica de los productos en Centroamérica o en República Dominicana o en Perú es enorme. Entonces no hay un incentivo en estos momentos para hacer inversiones y realmente producir más. Y eso son los dos elementos claves donde a mí me parece, Sergio, que hay que insistir y el Banco Central ¿Usted diría, tiene don Fernando, que cambiar. Que estamos como atorados? ¿Estamos qué? Como atorados. Más que atorados. Estamos ahí, y es que esta economía, ya les dije, está creciendo, la doméstica menos del 3%, ¿verdad? Esa es la realidad. Y eso es consecuencia del tipo de cambio que no tiene ningún sentido mantenerlo donde lo está manteniendo el Banco Central, y de una política de tasas de interés que con una inflación de cero no tiene ningún sentido tener las tasas de política monetaria en los valores que están hoy en día. Don Aaron, el tipo de cambio, ¿considera usted que está haciendo como un freno en este momento? Fue el mejor impuesto que le pudieron dar a las empresas. El tipo de cambio, la apreciación que se ha dado en el colón ha sido el mejor impuesto, porque al final de cuentas realmente no estamos generando lo necesario en la producción. Los resultados se han venido para abajo. En temas de
productividad, por más que las empresas son productivas, por más que las empresas están generando más, eso no se está viendo reflejado en sus estados financieros. Aunado a que... Pese a que ya el efecto de apreciación tal vez ha quedado atrás en los estados financieros. Claro, pero igual bajó un 3%, más o menos, igual bajó un 3%. ¿Y cuál es la perspectiva, adelantándome, cuál es la perspectiva del 2025? Pues va a andar entre un margen de 500 a 530, más o menos, incluso varios economistas han mencionado ese valor. Entonces estamos hablando de que vamos a mantenernos igual, no hay crecimiento, no hay una depreciación como tal. Vamos a ver, aquí hay un factor, a nivel de importación, se abarataron los vehículos, por ejemplo. Entonces todos los vehículos se abarataron. La gente se está endeudando, nos estamos llenando de vehículos por todo lado, ¿verdad? Es más barata esa deuda. Al final de cuentas, no hay un incentivo en la economía para poder generar acá, para poder producir acá. La inversión que se quiere hacer acá realmente es muy poca. Es mejor traer importación y eso está afectando directamente a los productores nacionales. Nos vemos afectados en el sector agrícola, nos vemos afectados en otros sectores como tal. Entonces, realmente es el tipo de cambio, aparte de las tasas altas que mencionaba don Fernando, pues son los impuestos que nos colocaron indirectos, no son impuestos como tal, pero son los mejores impuestos que nos dieron. Esta política económica restrictiva está llevando a las empresas a tener situaciones de no crecimiento o de crecimiento moderado o muy leve. Y eso pues hace que el dinero no circule, hace que el empleo no crezca y al final de cuentas nos seguimos estancando poco a poco. Entonces yo sí creo que debe existir una reformulación, que esa receta es compleja, pero sí, no es por la senda que vamos, no es el camino. Ajá. Ok, para seguir avanzando, Melvin, una pregunta que tal vez usted me puede decir, pero esa no me toca, ¿verdad? Pero Melvin, ¿qué hacemos con el tipo de cambio? Sí. ¿Verdad? Yo entiendo que es una pregunta que hay que hacerle a las autoridades, pero aprovecho que estás aquí y que estamos aquí discutiendo esto específicamente con el tipo de cambio. ¿Qué hacemos con él? Porque es un indicador que tiene siempre perdedores y ganadores, esté donde esté. Todas las políticas económicas tienen ganadores y perdedores, eso le enseñan a uno. Vamos a ver, nosotros tenemos un tema bien importante que desgraciadamente muy pocos economistas en el país lo mencionan, y tiene que ver con algo que se conoce, voy a decir el nombre formal y lo voy a tratar de explicar luego en términos sencillos, como cambio estructural en el tipo de cambio real. Cuando una economía como la nuestra se transforma, como se ha transformado la nuestra con la entrada de Intel allá en 1998, que arrancó esa transformación al sector servicios, la productividad nuestra ha venido aumentando de una manera significativa y hoy estamos vendiendo bienes y servicios a precios mayores. Eso tiene, cuando una economía gana productividad, como lo ha venido haciendo la nuestra, y podemos poner un ejemplo. Supongamos que todos los ticos nos devolvemos a 1998 y ahí vamos a estar con una economía básicamente agroexportadora, que era la que teníamos de ahí para atrás, incipiente. El valor de los bienes y servicios que exportábamos, que básicamente eran dos o tres, el valor agregado era relativamente poco. Hoy tenemos una economía que exporta casi 5.000 bienes y servicios, y eso, muchos con un enorme valor agregado. Eso genera una atracción de divisas importante al país. De hecho, hay una máxima en finanzas internacionales que señala que toda economía que tenga ganancias en productividad va a experimentar presiones a la baja en el tipo de cambio. Obviamente que en nuestro caso han influido algunas otras variables, como la entrada de los eurobonos, que estuvimos discutiendo hace como 4 o 5 años, ¿verdad, don Fernando, si había o no que aprobarlos, ¿verdad?, en otro foro. Y el tema de las tasas de interés también tuvo esos efectos. Y si no fuera por las compras que ha realizado el Banco Central,
el tipo de cambio nuestro estaría en niveles aún más bajos. Yo creo que se nos olvida que las reservas internacionales, los dólares que tiene el Banco Central ahí en sus bóvedas, andaban alrededor de 7.000 millones hace muy pocos años. Y dada la fuerte entrada de capitales a nuestra economía, hoy ya superan los 11.000 millones. Pero ¿qué hacemos con esa política cambiaria? Aquí hay un dilema importante, porque si este flujo de divisas se mantiene, cuando el Banco Central compra dólares, pone colones en la calle a circular, y eso puede presionar las tasas puede presionar la inflación y por ende las tasas de interés. Si esto se mantiene, nos ocurrió con las bandas en los primeros años de las bandas, van a haber presiones para que el Banco Central eventualmente mueva ese piso no decretado, no declarado, sí, que hemos visto ahí alrededor de los 500 colones. Entonces hay una conversación país enorme respecto a qué hacemos con eso. Vos muy bien te acordarás, y don Fernando también, de lo que experimentamos con las bandas. Y recuerdan, arrancamos allá con 500, después hubo un par de movimientos a la baja y después tuvimos una banda que iba disminuyendo. Pero, trato de llegar a tal vez a tu conclusión. ¿Usted espera que esperemos un poco más para ver si tomamos alguna decisión estructural sobre el sistema cambiario? El punto es que si seguimos atrayendo divisas tal como se ha venido realizando en los últimos años, van a continuar las presiones para que el tipo de cambio disminuya. Y eso, vamos a ver, y aquí Costa Rica tiene un problema. Hay un concepto que se llama una economía con miedo a flotar. Y es una economía que, si el tipo de cambio se deprecia mucho, afecta a las personas y a las empresas que tienen deudas en dólares, que en nuestro país hay muchas. Sí, sí. Y también afecta el consumo. Nosotros necesitamos una buena parte de lo que consumimos, lo importamos. Entonces nos afecta por ahí. Pero también tenemos otro, y por eso se llama miedo a flotar, y es que si la moneda se aprecia de una manera significativa, afecta al aparato productivo, que era lo que mis compañeros hoy de SED estaban señalando hace un momento. Entonces hay que tener claro esa característica de nuestra economía, y no nos sirve ni que el tipo de cambio aumente abruptamente, porque afecta a muchas personas que podrían perder su casa, su carro, o las limitaciones en consumo. O flujos de caja de empresas. Ahora, y también a la inversa, perdón, Sergio. Entonces, por eso digo que hay que discutir muy bien qué vamos a hacer si esas presiones continúan. Bueno, aquí hay un asunto interesante, don Fernando. No sé si para usted también estamos viendo ciertos cambios estructurales que tal vez nos pueden llevar a discutir más constantemente, más frecuentemente, qué hacemos con nuestro sistema cambiario. Vamos a ver, y ahí ustedes me pueden corregir, pero las estacionalidades típicas que veíamos tal vez antes de la pandemia ya se han ido como desapareciendo, ¿verdad? Entonces uno dice, ya no hay tal estacionalidad, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Antes, después del 15 de diciembre, subía un poco el tipo de cambio, era muy notable y se retomaba porque no sé, era como el impasse de las vacaciones y retomaba como la tendencia en enero. Y ya ahora ni eso, ¿verdad? Ya ahora sí se mantienen esos aspectos estacionales, pero caramba, no sé si hay algunos asuntos estructurales que sí están cambiando nuestro flujo de moneda extranjera. Don Fernando, en parte la misma pregunta, ¿qué hacemos con eso? Bueno, ¿verdad? Vamos a ver, primero, estas reservas, Melvin, aumentaron mucho por el alto endeudamiento del gobierno en los últimos años. Eso es innegable. Este país no tenía esos ingresos de multilaterales, de colocación de bonos. Y la emisión de bonos. Exactamente.
Y esa en gran parte eso. Pero esos préstamos hay que pagarlos, Melvin, en el futuro, ¿verdad? Y hay que pensar en eso. Ahora, vean, yo sé que el Banco Central dice que tiene reservas en exceso, pero ayer estaba viendo las cifras en Centroamérica. Somos el país de Centroamérica que tiene las reservas monetarias más bajas, y por mucho. Países mucho más pequeños en la parte económica, como Honduras, como Nicaragua, tienen reservas mucho más altas que Costa Rica. Y Guatemala, desde luego, tiene reservas mucho más altas que Costa Rica. O sea, no somos fuertes en ese campo, somos los más débiles de Centroamérica. No puedo hablar de El Salvador ni de Panamá porque son economías dolarizadas. Ahora, hay otro elemento. Yo no venía con las cifras, pero lo puedo asegurar. El Banco Central ha sido totalmente asimétrico, Sergio, en el manejo de su política cambiaria. Cuando el tipo de cambio va para arriba, interviene, ¿verdad? Pero cuando va para abajo, no interviene. Entonces ha sido simétrico. Pareciera que hay una decisión del más alto nivel de que el tipo de cambio debe ser lo más bajo posible, precisamente para mantener una inflación relativamente baja. Ahora. Pero, don Fernando, ¿y si esa asimetría se justifica? ¿Por qué se la voy a justificar? No, solo pongo ese supuesto. Se justifica, sí. Yo lo entiendo muy bien, Ajá. y conozco muy bien a don Roger Madrigal. Se justifica plenamente en la ideología de don Roger, que es mantener la inflación más baja posible, ¿verdad? Pero no piensa en la producción nacional. Y eso es un elemento que el Banco Central no puede ignorar. Vea, el Banco Central no puede ser un ente ajeno al Estado costarricense, es parte del Estado costarricense, es parte del sistema nuestro. Y a veces yo siento que el Banco Central se considera que están fuera, así en la estratosfera, y que lo único interesante es mantener la inflación más baja. Pero no se fija en el empleo, no se fija en la producción interna, no se fija en las inversiones nacionales aquí, en el régimen definitivo, don Aarón. Bueno, y eso también el Banco Central tiene que tomarlo en cuenta. Y volviendo a la pregunta, ¿qué podemos hacer? Fuera de cambiar la junta directiva del banco. No, ¿qué soluciones podemos poner en la... Más o menos broma. Eso es Más o menos broma. ¿Qué soluciones podemos poner sobre la mesa? ¿O qué discusiones podemos llevar a la mesa? Para primero, empezar, tal vez. Volvemos otra vez a lo mismo. Usted no puede tener un sistema económico con las tasas reales más altas de los últimos años, pero por mucho, como las tenemos hoy en día en el sistema nuestro. Y eso es culpa del Banco Central por mantener una tasa de política monetaria excesivamente alta. Si usted tiene una inflación de 0 o inflaciones negativas, no se justificaba tener 5, 6, 7% de tasa de política monetaria. No tiene ningún sentido. Hace 3 o 4 años, usted veía una inflación de 2%, 3%, con tasas de política monetaria muy parecidas. Ahora hay una simetría enorme. Bueno, primero, ahí hay una acción que el Banco Central tiene que hacer. Segundo, el gobierno, y creo que ya más razonable hasta ahora, ya no va a acudir tanto al financiamiento externo, porque eso le está causando un gran daño al mismo Ministerio de Hacienda. Ahí el pobre don Nogui Acosta se queja, ¿verdad?, de que la pago de los impuestos viene creciendo mucho menos de lo que está creciendo el gasto público. Hay que vigilar ese aspecto. Bueno, y en gran parte es, como usted muy bien lo sabe, don Aarón, la caída en el tipo de cambio y las pérdidas cambiarias que tienen las empresas, ¿verdad? Y bueno, eso es un elemento que también tiene que corregir. Pero hay un elemento, y vea, Sergio y Melvin, Aarón, a mí me da mucha pena tocarlo, pero será una irresponsabilidad que no lo tocamos aquí. Hay ingresos del exterior que yo no sé si el Banco Central los está considerando o no los está considerando, que están en esta economía y que ya representan un porcentaje importante de los ingresos que se reciben en Costa Rica y que no son actividades legales. ¿Cuánto de eso está afectando el tipo de cambio? No lo sabemos. Usted debe tener mejor información, porque ustedes saben, en el Banco Nacional, precisamente, hay una especie de actividades relativamente ilegales o ilegales en las zonas costeras, en las zonas turísticas, en la zona norte del país. Y eso es innegable, y eso está afectando el tipo de cambio.
Pero no vamos a tener un banco central pero, don Fernando, que ignora eso, Sergio. Esos flujos necesariamente tienen que pasar, o sea, obviamente si son actividades ilegales, yo no las veo pasando por el sistema, por el sistema que trabaja legalmente. Obviamente hay un interés por lavarlas, pero caramba, me resulta, me asalta la duda de si esos capitales terminan pasando por el sistema. No son capitales, son gastos de son gastos operativos. Ajá, flujos. El botero que llega al Banco Nacional con $200, ¿verdad? Ve, esta es una propina que me dieron. Ve, el banco se lo va a cambiar. ¿Cómo lo elimina usted? ¿Cómo lo limita? Y el camionero que tuvo que transportar una carga, ¿verdad? De Osa a Pérez Celedón y llegó al banco a cambiarlo. ¿Cómo el banco le va a decir para que usted es relevante todo ese flujo? Sí, claro. Uh-huh. Ahí hay un mundo que no lo teníamos hace 10, 15 años en este país, que lo tenemos ahora. Y no entremos en el tema de la inseguridad, de los homicidios, de los ajusticiamientos, porque es un tema muy complicado. Pero eso está definitivamente afectando el tipo de cambio, sin la menor duda. Y el Banco Central tiene que estar consciente de eso. Es que no puede ignorar ese elemento. Esa fuerza. Ok. Perdón. Cuando resalta este tema en diferentes foros, yo uso una metáfora a una situación que planteaba un filósofo hace como 30 o 40 años. Si yo les digo a ustedes que existe una cafetera que anda dando vueltas alrededor de la Tierra, ¿ustedes me van a creer? Existe una cafetera dando vueltas ahí en la órbita. Me tienen que creer porque yo lo diga. ¿Cuál es su punto? El punto es que si uno dice algo o sostiene algo, hay que probarlo. Eso es un tema de lógica. Entonces, yo puedo decir que existe la cafetera y para mí existe, pero para que los convenza, todos los que estén aquí, tengo que probar eso con datos. El sistema financiero, y don Fernando lo conoce muy bien, tiene una serie de reportes sobre actividades sospechosas, una serie de información que fluye a las autoridades para mapear ese tipo de actividades. Y efectivamente forma parte de la red que utiliza las autoridades para desmantelar este tipo de situaciones. Entonces, asumir que esos flujos están ahí y no se está haciendo nada, o no hay un mapeo, no hay una revisión de esas implicaciones para el transportista o para el botero, hay todo un tema de origen de recursos, y eso todas las personas que van a dejar dólares o a sacar dólares lo enfrentan. Hay un tema importante con este asunto del lavado y también tiene que ver con aspectos de lógica. ¿Ustedes creen que algún gran narcotraficante va a llegar a pasar su riqueza de dólares a colones? ¿No? Entonces serían esas actividades hormiga que señala don Fernando, pero serían solo de esas. Y para eso hay un sistema de alertas y de reportería al que se le da seguimiento por parte de las autoridades. Pero vean, vamos a ver, está la balanza de pagos y el Banco Central nunca pudo explicar en el año 23 cuando un colega muy conocido, don Gerardo Corrales, siempre insistió, el reglón de otros que ha aumentado en el año 23 y lo que llevamos del año 24 impresionantemente. Y el Banco Central, con toda sinceridad, lo ha dicho, yo no tengo información de por qué creció tanto el reglón de otros, ¿verdad? Bueno, ahí usted lo tiene. Yo no digo que todo sea lavado de dinero, pero bueno, ahí ha habido unos ingresos de capitales X, puede ser que unos sean legales, pueden ser que otros sean ilegales, yo no sé, no tengo idea, pero el mismo Banco Central tiene las pruebas de que ahí ese renglón ha aumentado totalmente en forma normal el año 23 y el año 24. Hay un chiste que nos hizo una vez doña Pepita Chandy, que en paz descanse, cuando nos hablaba, enseñaba de la balanza de pagos, y es que si uno suma todas las balanzas de pagos de todas las economías del mundo, eso tiene que sumar cero.
por la forma en que se construye la balanza de pagos. Y cuando usted lo hace y lo suma, no suma cero. Entonces nos decía que eso era prueba de que teníamos comercio con algún marciano, porque el comercio no se podía explicar que no sumara cero. O con algo desconocido. Algo sí. fuera del planeta. Y obviamente que era un chiste. El punto es que ese tipo de contabilidades maneja márgenes de, ¿cómo se llama?, de tolerancia, de error, como en todo en la vida. Y eso es muy común, don Fernando. O sea, desde un punto de vista claro, las balanzas de pago siempre han tenido errores y omisiones y forma parte de las cosas que eventualmente no... Los famosos errores y omisiones. Sin embargo, yo lo que sí apunto es, y tomo el mejor escenario de cada uno de ustedes, los mejores aportes, y es, caramba, estemos atentos, ¿verdad? Estemos atentos porque eso, si está presente, como lo afirma don Fernando, ¿verdad? Que don Fernando afirma que ya tiene un peso importante. Perdón, no soy yo el que lo afirmo, lo afirma el Banco Central. No, aquí con en su este balance momento. de pagos, ¿no? Ajá, estemos atentos a que no se salga de control, estemos atentos. Y sí, y también tomo lo que dice Melvin, tenemos herramientas para eso, ¿verdad? Pero bueno, ese es el punto tal vez que yo resalto de eso, ¿verdad? No lo perdamos, y como dice don Fernando, hay que tocar el tema, ¿verdad? Y estoy de acuerdo también con eso. Ahora, para ir terminando, porque el tiempo es implacable, sí quiero tomar unos minutos para hablar sobre el apetito de las empresas sobre créditos, cómo se comporta cómo se comporta el sector real de la economía con respecto a los planes que tiene este año don Aarón. ¿Qué dicen las empresas sobre sus opciones de inversión, opciones de crecimiento? Aquí estamos hablando, y aquí igual si esta gente crece, pues obviamente estaríamos hablando de eventualmente más empleo. Sí, realmente vamos a ver, las empresas con las que estamos tratando, en una mayoría pues los ingresos no están subiendo, ¿okay?, o crecen muy poco. Tienen temas con el tema de presupuesto, falta de capital, van y acuden al sector bancario, las tasas son altas. Entonces realmente las empresas están viendo por capital de trabajo, están viendo por temas de cubrir la operación, pero no en temas de inversión. ¿Por qué? Porque no es un buen momento a nivel de para las empresas para poder meterse en eso. Primero porque las tasas son altas, luego porque los precios, algunos precios dependiendo del sector, no tienen margen para subir. Entonces realmente no hay como una visión de mucha inversión en las empresas. Claramente esto diríamos que es una muestra no representativa, porque al final de cuentas atendemos un sector específico, ¿no?, o sectores específicos, pero sí no se ve el dinamismo que tal vez se tuvo en años anteriores, exceptuando pandemia, de ese crecimiento, de esa necesidad de inversión para poder crecer y llevar a las compañías a otro nivel. ¿Por qué? Porque están más cautelosos, tienen un tema, ahorita el tipo de cambio no se puede proyectar. Anteriormente uno podía proyectar un más o menos, una desviación que tenía. Ahorita el tipo de cambio puede que sí, puede que no, ¿verdad? Entonces hay demasiada incertidumbre. Entonces estamos ante una política restrictiva, estamos ante una política de poco crecimiento a nivel interno. Entonces sí se ha desacelerado y sí realmente las empresas no están viendo al menos inversión, y eso repercute definitivamente en el empleo, que hubo un desmejoramiento en los últimos meses. Sí repercute, y al final de cuentas se va afectando la economía, y dando un argumento que fue el inicio de don Fernando, sí creo que incluso el 3.9 podría ser dudoso de poder llegar a ese número, por cómo se está vislumbrando, ¿no?, las perspectivas en este momento y cómo están actuando y cómo está pensando el empresario, ¿okay?, cómo está pensando. Ahora, habrán otros que sí están buscando invertir. Eso depende del sector en el que estén específicamente, pero tal vez las condiciones que están a nivel definitivo, a nivel de la mayoría de empresas, tal vez no se ve, en nuestra experiencia y con lo que hemos andado, no se ve como tan optimista o tan de crecimiento como se esperaría, y eso pues no es bueno al final de cuentas para todos.
Básicamente yo diría, y lo digo acá, tenemos un estado financiero que se ve muy bonito ante personas de afuera, ante cualquiera que lo vea, pero los colaboradores que estamos adentro en la empresa o en el país, no estamos viendo esa mejoría, nos estamos viendo afectados de distinta manera. Tal es el caso que hasta es mejor viajar, ¿ok? Entonces sí hay una afectación directa y aunque nos veamos bonitos en la foto, en muchos indicadores no nos está dando como país para poder crecer. Ok. Melvin, el apetito de las empresas en las solicitudes de crédito está aumentando. ¿Cómo lo calificaría? ¿Es cauto? Y si hay algunos sectores que tal vez destaquen más que otros. Vamos a ver, les puedo dar datos de nuestra cartera porque son públicos y esa es la ventaja de las empresas reguladas que se pueden revisar. Nosotros el año pasado en lo que fue turismo experimentamos un crecimiento de casi un 6% en la cartera, en la industria local un 3.3%, comercio un 7%, 7,5%, que es un crecimiento bastante alto y algunas otras actividades como vivienda también registraron crecimientos bastante significativos. ¿Qué esperamos para este año? Un crecimiento levemente superior a lo que colocamos el año pasado, enfatizando en banca de desarrollo, la colocación que hacemos en banca de desarrollo. Somos un banco universal y el aporte que le damos al crecimiento de la economía es significativo a través de esta cartera. Crédito corporativo también es otro en el cual esperamos que siga creciendo a tasas bastante... Si pudiera hablar de un porcentaje total de crecimiento de todo la cartera de crédito. De lo que esperamos. Sí, señor. Para no darle mucha información a nuestros competidores, es levemente superior o marginalmente superior al esperado por el Banco Central. O sea, el Banco Central espera que este año la cartera crezca alrededor del 6%, nosotros esperemos crecer por encima de ese 6%. Sí. Uh-huh. Muy bien, bueno, como les dije hace un ratito, el tiempo nos ganó, ya llevamos tamaño rato aquí hablando. Sin embargo, yo quisiera cerrar con un mensaje de cada uno de ustedes sobre las perspectivas que tenemos para este año. Puede que esto nos devuelva un poco lo que estábamos hablando al puro inicio, pero sí me gustaría que la gente, pues que llegó hasta este punto del foro, se lleve como el mensaje final, y el mensaje final sí les pido que sea sobre, bueno, qué esperar, ¿verdad?, de este 2025. Comienzo por aquí, por don Aarón. Sí, tipo de cambio realmente se va a mantener muy parecido en un margen. Nosotros dijimos hace un foro anterior que iba a andar por 520, cerró en un promedio simple de 519. En el foro anterior que estuvimos, don Fernando, estuvimos mencionando esto. Me parece que va a estar muy similar en tipo de cambio. Inflación sí veo que va a haber un crecimiento un poquito más de lo que se dio en el 2024, que estábamos en 0. Tasa política monetaria no lo veo decreciendo más de 50 puntos base, digamos, realmente ahorita estamos en 4, no lo veo decreciendo más. 3.5 sería muy fuerte, entonces de acuerdo a la línea que ha seguido el Banco Central. En Producto Interno Bruto, en crecimiento de producción, lo veo un poquito más bajo, incluso podría decir que un 3.7 por ahí, en temas de crecimiento, tal vez no el 3.9, sí, total. Y bueno, creería que vamos a estar bien o normal, va a ser un año que más bien todos los esfuerzos y todo el pensamiento va a estar en el tema político, entonces van a volver los mismos temas de siempre, la pobreza, los factores, el desempleo, ¿verdad? Son temas recurrentes, el tipo de cambio va a ser ahí. Entonces, esos temas que se van a centrar pues básicamente y en cómo arreglarlo de este gobierno que es pues de un año electoral. Me parece que por ahí va a andar y creería que ya el 2026, ya alejándome un poquito más, es donde sí vamos a ver tal vez algún tipo de crecimiento ya un poquito mucho mejor que el que estamos viendo.
Con el PIB tengo mis reservas en el 2026, pero sí creo que va a haber crecimientos en ciertos sectores importantes. Don Fernando, cierro también con tal vez lo que le preguntan los sábados en la tarde en el café con los amigos y con la familia. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Vea, lástima que no nos alcanzó el tiempo, Sergio, porque nos quedaron dos temas muy importantes. Sin duda, muchos temas. Hablando del 25, primero hay un deterioro fiscal, que el mismo propio ministro de Hacienda lo ha venido mencionando reiteradamente, precisamente Aaron, por la caída del tipo de cambio en buena medida, que disminuyó mucho la recaudación de impuestos. Perdón, no la disminuyó el ritmo de crecimiento de la recaudación de impuestos y aumentó el gasto público, ¿verdad? Hay un deterioro. Segundo, hay una gran incertidumbre qué va a pasar con la nueva administración del presidente Trump. Y es posiblemente un elemento clave porque me da la impresión de que algunas medidas nos van a afectar muy directamente a nosotros, a Costa Rica, como un país que recibe mucha inversión directa de los Estados Unidos. Pero dicho eso, que tenemos ahí interrogantes grandes, yo creo que no vamos a tener un año difícil ni una crisis económica, pero sí un año bastante más complicado, porque vamos a crecer menos. Yo no veo factores que hagan que las exportaciones que se desaceleraron mucho en crecimiento el año pasado vuelvan a crecer fuertemente. No veo, don Melvin, que la inversión privada con las tasas de interés que tenemos se vaya a recuperar este año. Veo un turismo muy débil. Tenemos 4 meses, los últimos 4 meses del año pasado, que el turismo cayó en número de personas que llegaron al país. Y eso es muy preocupante porque eso es un renglón donde realmente ahí sí se puede medir muy bien la competitividad y el impacto del tipo de cambio. Todos sabemos, yo estoy asustado, perdóneme que lo diga, pero ayer me fui a tomar una taza de café y me cobraron 4.200 colones por una taza de café. Esos son más de $8. Cuando voy a tomar café en Nueva York, y no es que esté rajando, cuando voy a tomar café no me cuesta jamás $8 una taza de café, Pero ¿verdad? ¿dónde fue a tomar café, don Sí, Fernando? sí, don Fernando, ¿sabe dónde fue a tomar café? ¿A dónde fui? No, porque No se puede decir. pueden ser unos clientes de la empresa, entonces no lo puedo mencionar. Bueno, pero entonces preparémonos. Para un año complicado. Un año dijo usted. complicado. No va a ser difícil porque no va a haber una crisis económica, la producción va a seguir creciendo, el ingreso relativamente va a crecer menos que la producción nacional, pero va a seguir creciendo, no va a haber mucho empleo, pero no va a ser un año fácil, ni vamos a volver a las cifras del año 23, eso lo tengo muy claro. Melvin, lo mismo, ojalá que esas expectativas de colocación de crédito se cumplan, ¿verdad? Y hasta se excedan. Pero lo mismo, cuando te topas amistades que tal vez no son especialistas en el campo económico y seguramente le dicen, ¿qué va a pasar, Melvin? ¿Qué va a pasar este año? Bueno, ese crecimiento del 4% es muy probable que lo alcancemos. Las empresas deberían de seguir observando el mercado internacional también como parte de ese ruta de desarrollo que implementamos hace casi 30 años en nuestro modelo de apertura comercial. Querer recordar nada más lo que mencionaba al inicio, se espera que el mundo crezca en general alrededor del 3%, eso nosotros a veces todos queremos mucho a nuestro querido país, ¿verdad? Pero a veces nos olvida que en términos del PIB mundial representamos 0.07%, o sea, hay infinitas oportunidades fuera de nuestro país y obviamente que dentro de nuestro país también. Entonces, ese crecimiento del mundo de un 3% pues abre oportunidades para muchas de las empresas que exportan bienes y servicios. El crecimiento de Estados Unidos de un 2%, también el de China del 4,5% también. Ahí hay oportunidades que explorar y de diversificar, ¿verdad? Los empresarios, ese capital empresarial, ese
esa propensión a tomar riesgos son los que los convierten en empresarios, y parte de ese capital empresarial los debería de llevar a buscar esas otras opciones o esas otras oportunidades que también hay fuera de nuestro país, y obviamente las que ya están explotando acá. Yo quiero cerrar con recordar un paper, una investigación de hace más de casi 40 años, ¿no? Sí, 40 años, donde se demostraba que predecir el tipo de cambio no se puede predecir. Y eso, desgraciadamente en nuestro país vivimos con las mini evaluaciones 25 años casi, don Fernando. Sí. Y eso genera todavía ahí una, ¿cómo se llama? Una inercia de la gente de querer predecir el tipo de cambio. Nos ató a eso, ¿verdad? Sí, el tipo de cambio en un sistema flexible como el nuestro no se puede no se puede creo que en el fondo también la gente intenta eso para evitar sorprenderse. Sí, pero lo que demostraron hace casi 40 años es predecir el tipo de cambio es como tirar una moneda al aire. Puede ser que lo pegue, puede ser que no. Entonces eso es importante y es parte de lo que un sistema como el que estamos, que necesariamente lleva el riesgo cambiario a las decisiones de las personas, tanto en su vida personal como profesional en las empresas, hay que contemplarlo, ¿verdad? Entonces quería cerrar con ese recordatorio. Muy bien. Porque somos muy propensos. Probablemente, yo le echo las culpas a las mini evaluaciones de que y yo trabajé haciendo esas proyecciones con tipo de cambio de mini evaluaciones, era un qué caso, ¿verdad, don Fernando? Sí, se sabía cuánto iba a ser. Sí. Pero eso no... No solo eso, yo creo que incluso parte de la naturaleza humana en la búsqueda de certezas, ¿verdad? Nos encantan. Reducir incertidumbre y planificar, al final de cuentas eso es lo que buscan las empresas, ¿no? Exacto, es como hacia eso apuntamos. Señores, yo les agradezco muchísimo el tiempo que han dedicado por venir hasta aquí, hasta el financiero, y pues darnos sus puntos de vista en un momento importantísimo como es el inicio del año. El tiempo, caramba, nos pasamos un poquillo, pero valió mucho la pena. Muchísimas gracias, don Melvin. Gracias, Sergio. Don Fernando, como siempre, muchas gracias. Don Aarón, igual, también muchas gracias por su asistencia y a todos por sus aportes. Quiero, pues, despedirme de ustedes, darles las gracias por su audiencia, por haber llegado hasta acá en este foro, y por favor sigan conectados, que seguiremos haciendo presentando discusiones, foros sobre diversos sectores, no solamente sobre la economía, sino que de todo tipo de sectores. Agradezco nuevamente a Baker Tilly, quien es el presentador de este espacio, a nuestros foristas y por supuesto a ustedes por su paciencia, por su audiencia, y espero de corazón haberles llevado junto con estas personas respuestas a sus inquietudes. Que estén muy bien y de nuevo manténganse conectados con elfinancierocr.com. Baker Tilly Costa Rica, parte de la red de Baker Tilly Internacional, ubicada en el top 9 de las mejores firmas de negocio en el mundo por International Accounting Bulletin. La firma ha trazado un ambicioso plan para avanzar en su estrategia comercial. Baker Tilly Costa Rica se encuentra en una constante expansión de sus servicios y áreas de práctica. Por ejemplo, en auditoría, impuestos, consultoría financiera, BPS y legal. Con ello continuará brindando soluciones integrales y cada vez más personalizadas a sus clientes para ayudarlos a alcanzar sus objetivos de negocio.